En esta oportunidad vamos a hablar del tema de colecistitis, guiados por la literatura de Schwartz. Entonces comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuándo aparece el dolor en la colecistitis aguda? Dentro de las opciones tenemos opción A, cuando un cálculo obstruye el conducto cístico y produce un incremento en la presión de la pared de la vesícula biliar. Opción B, cuando un cálculo produce inflamación de toda la pared. Opción C, cuando la inflamación comienza a nivel del cuello de la vesícula biliar. Opción D, cuando la vesícula está infectada. O bien puede ser ninguna de las anteriores. Pues para esto necesitamos recordar cuál es la definición exacta de la colecistitis. Entonces recordamos que la colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar que se produce por múltiples causas. Dentro de las causas que más describe el libro, pues es un 90-95% producido por la presencia de un cálculo en el conducto cístico. También el libro describe un 1% la ausencia de este cálculo, llamándose así una colecistitis acalculosa. Entonces, la presencia de este cálculo lo que hace es evitar o impedir el drenaje de la bilis hacia el conducto hepático común, propiamente hacia el conducto colédoco, que está en esta región. Entonces, al evitar esta salida de la bilis, pues va a causar un proceso inflamatorio. La colecistitis puede cursar con un cuadro agudo o con un cuadro crónico. Es ahí la diferencia o la necesidad de ver las características del cuadro clínico en ambos casos. La clínica es muy similar, sin embargo, la duración en ambos casos es diferente. Cuando existe la obstrucción del conducto cístico por el cálculo, lo que sucede es que aumenta la tensión de la pared de la vesícula biliar y esta distensión va a irritar a los nervios que están en la vecindad de estas estructuras. Por lo tanto, el dolor va a ser muy intenso. La respuesta correcta entonces es que cuando un cálculo obstruye el conducto cístico, produce un incremento de la tensión de la pared de la vesícula biliar. Es ahí donde recién se manifiesta este proceso inflamatorio con el dolor. La otra pregunta corresponde a la secuencia de alteraciones anatomopatológicas que se presentan en la colecistitis aguda, excepto. Una opción es que al inicio la mucosa es normal o puede estar hipertrófica. La otra opción es que la mucosa que está hipertrófica posteriormente se manifiesta o presenta una atrofia. También describe que el epitelio sale a la capa muscular. Otra opción es la que nos habla de los senos de Ashov-Rokitansky. Y la otra opción, pues, habla de un proceso de necrosis desde la mucosa hacia la periferia. Entonces vamos a recordar cuál es la secuencia anatomopatológica del proceso inflamatorio. Lo que sucede cuando hay un cálculo enclavado en el cístico que evita el drenaje de la bilis, pues va a causar una serie de alteraciones a nivel de la pared. La mucosa en un inicio puede estar normal, sin embargo, si este cuadro no se resuelve, pues esta mucosa empieza a hipertrofiarse. Si el cuadro aún no es resuelto, pues la mucosa llega a sufrir una atrofia y posteriormente el epitelio llega a protruir hacia la capa muscular, produciendo la formación de los senos de Ashov-Rokitansky a este nivel en la pared. No nos habla nada de un proceso necrótico, peor aún un proceso que vaya desde la mucosa hacia la periferia. Sin embargo, cuando un proceso de este tipo, una alteración de este tipo no es resuelta de forma inmediata, pues se producirá incluso la desintegración o la lesión de la pared de la vesícula biliar con un cuadro inflamatorio mayor
En este caso, la respuesta incorrecta es que como última alteración sufre un proceso de necrosis. No necesariamente llega a esta alteración, a este fenómeno, debido a que este cuadro de colecistitis aguda puede ser tratada ni bien la clínica sea manifiesta. Entonces, estas fases o estas alteraciones se producen y directamente nos llevan a una conducta. La siguiente pregunta nos habla acerca de la patogenia de la colecistitis aguda. ¿Cuál es la respuesta incorrecta? Nos habla de excepto. Entonces, como opción A tenemos: la colecistitis aguda es un proceso inflamatorio, tal vez mediado por toxina mucosal lisolecitina. La opción B: la colecistitis aguda es un proceso inflamatorio, tal vez mediado por sales biliares y factor activador de plaquetas. La opción C: el aumento en la síntesis de prostaglandinas amplifica la respuesta inflamatoria. La opción D: la contaminación bacteriana secundaria está documentada en un 15 a un 30% de los pacientes colecistectomizados por colecistitis aguda no complicada. Y dentro de la opción E tenemos: la regularización en la síntesis de histamina disminuye la respuesta inflamatoria. Entonces vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la colecistitis aguda. Claramente nos dice que es un proceso inflamatorio y en este caso rescata las posibles causas o los posibles mediadores de este proceso inflamatorio, que son la toxina mucosal lisolecitina, o bien las sales biliares o el factor activador de plaquetas. Entonces, uno de estos componentes puede ser o puede mediar el proceso inflamatorio. Ahora, también existe o nos habla acerca de la síntesis de las prostaglandinas que pueden amplificar la respuesta inflamatoria de la vesícula biliar. También forman parte de la fisiopatología. Y en este caso, si es que el proceso o la alteración continúa, pues la contaminación bacteriana secundaria es muy posible y está descrito en un 15 a un 30% según la literatura. Además de que la mucosa se presenta hiperémica y puede llegar a una necrosis irregular. Entonces, pues todas estas alteraciones se presentan durante la inflamación de la vesícula biliar. Sin embargo, en ninguna literatura nos hablan acerca de la regularización en la síntesis de histamina, que incluso disminuye la respuesta inflamatoria. No tiene nada que ver con el concepto propiamente de un cuadro de colecistitis aguda. Tenemos otra pregunta. Son características del dolor durante la colecistitis aguda, excepto. Nos habla como opción A de un dolor constante. Opción B: el dolor reduce en intensidad desde los primeros 30 minutos. Opción C: el dolor dura de 1 a 5 horas. Opción D: el dolor se localiza en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho. Opción E: el dolor a menudo se irradia a la parte superior derecha de la espalda. Entonces tomamos en cuenta que la pregunta nos dice excepto. Vamos a recordar cuál es la característica del dolor en la colecistitis aguda. Es necesario recordar también que el dolor, si bien se presenta tanto en la colecistitis aguda como en la colecistitis crónica, el dolor en la colecistitis aguda permanece por mucho más tiempo. Sin embargo, en la colecistitis crónica el dolor va cediendo de a poco, ni bien desaparece el estímulo. ¿Cuándo hay un estímulo? Cuando el paciente, por ejemplo, ingiere alimentos muy grasosos, pues es ahí donde hay mayor o existe el inicio de dolor, mayor dolor de tipo cólico, y ese dolor prácticamente va cediendo ni bien el estímulo caiga. Sin embargo, en una colecistitis aguda, pues el dolor va a permanecer por mucho más tiempo. ¿Qué tipo de dolor es? Es un dolor cólico,
agudo que persiste durante varios días incluso. Este dolor puede irradiarse hacia el epigastrio, hacia la parte superior derecha de la espalda. Como vemos en las imágenes, pues no solamente ese dolor va a existir a nivel del hipocondrio derecho, sino también puede estar a nivel del epigastrio, puede estar a nivel de la espalda, o incluso describen que puede irradiarse hasta nivel interescapular. Es por eso que el dolor en este cuadro puede incluso confundirse con otras entidades patológicas. Por eso hay que saber hacer una anamnesis bastante minuciosa y también un estudio ver las características semiológicas del dolor. Entonces, como una opción o una respuesta incorrecta es que el dolor reduce en intensidad desde los primeros 30 minutos. Para nada. El dolor va a persistir incluso muchas horas o a veces días, hablando de la colecistitis aguda. En cambio, en la colecistitis crónica, el dolor puede disminuir en intensidad, pero no va a disminuir a los 30 minutos, disminuirá incluso a las horas cuando el estímulo haya desaparecido. ¿En qué consiste el signo de Murphy? Es el famoso signo que todos conocemos. Pues como opción A tenemos detención de la inspiración con la palpación profunda del área subcostal derecha. Opción B, dolor a la palpación profunda del cuadrante superior derecho. Opción C es la detención de la expiración con la palpación profunda a nivel subcostal derecho. La opción D es un dolor por irritación en el flanco derecho, o ninguna es correcta. Entonces recordamos claramente este signo, lo hemos repasado de muchas formas en la carrera, y recordamos de que cuando hacemos una exploración del paciente que presenta un dolor a nivel abdominal, este signo nos ayuda a aproximarnos al diagnóstico de colecistitis aguda. ¿Cómo realizamos esta maniobra? Pues lo que nosotros necesitamos es realizar la palpación a nivel subcostal derecho, ejercer cierta presión a este nivel y pedirle al paciente que tenga una inspiración profunda. En el momento en que el paciente comience la inspiración, por el dolor se va a detener la inspiración. Entonces, este es un signo claro de que el paciente puede estar cursando con una inflamación de la vesícula biliar. La respuesta correcta es detención de la inspiración con la palpación profunda del área subcostal derecho. Ahora nos habla acerca del diagnóstico diferencial de la colecistitis aguda. Como opción A, tenemos un cuadro de úlcera péptica con perforación o sin ella. Opción B, la apendicitis también se considera como un diagnóstico diferencial de la colecistitis, posiblemente. El síndrome de Fitzhugh-Curtis también es como opción en esta pregunta. La isquemia del miocardio o bien todos. Entonces hay que determinar cuál puede ser el diagnóstico diferencial en este proceso inflamatorio. Por lo tanto, recordamos principalmente la clínica. En el caso de una colecistitis aguda, pues el dolor llega a ser tan intenso y habíamos dicho que fácilmente se irradia a otras zonas. Además, en el cuadro clínico puede presentarse náuseas, pueden presentarse vómitos que vayan a guiarnos o confundirnos más bien con otra enfermedad. Entonces necesitamos nosotros hacer una exploración adecuada, una anamnesis adecuada. Sin embargo, muchas veces cuando es un cuadro de colecistitis atípica, pues puede encaminarnos hacia otro diagnóstico. Entonces, como diagnósticos diferenciales, nosotros tenemos a la pancreatitis, más que todo por la ubicación del dolor, la apendicitis por la clínica que presenta, combinada con náuseas y vómitos, la hepatitis,
El síndrome de Fig-Hut-Curtis, que es por la producción de un proceso de perihepatitis, una inflamación a nivel o en la periferia del hígado. La isquemia del miocardio, que también por la irradiación del dolor puede producir o puede sospecharse de una colecistitis, entonces puede confundirnos el diagnóstico. Neumonía, principalmente si es a nivel basal derecho, pues puede causar también confusión. La pleuritis, más a nivel del pulmón, de la pleura derecha. Y herpes zóster del nervio intercostal, en este caso también del lado derecho, pues puede causar una confusión en el diagnóstico. Entonces hay que verificar que todas estas estructuras, si sufren un proceso inflamatorio e infeccioso, pues van a causar confusión. Aquí está una úlcera, por ejemplo, una úlcera gástrica. Entonces pueden causar una confusión para que nosotros lleguemos al diagnóstico de colecistitis. Dentro de la respuesta, entonces, pues incluimos a todas las opciones que nos menciona. Ahora bien, para no llegar a esa confusión, pues el libro nos describe una serie de estudios o exámenes complementarios. Hay un examen complementario que tiene una sensibilidad y especificidad del 95%. Es la ecografía abdominal, donde fácilmente se puede reconocer la presencia de litos o de lodo biliar dentro de la vesícula. Entonces, con una exploración ecográfica, que obviamente es un examen complementario no invasivo, fácilmente nosotros podríamos llegar al diagnóstico de una colecistitis que pueda estar sufriendo un cuadro agudo o un cuadro crónico. También el libro nos describe los rayos X y la gammagrafía. Sin embargo, la gammagrafía por el alto costo no es tan recomendada. Y los rayos X, pues, es un procedimiento que puede incluso demorar y es necesario hacer el traslado del paciente a la sala de rayos X, entonces puede incluir una serie de obstáculos. Sin embargo, la ecografía, teniendo este estudio o este aparato en la cama o al lado de la cama del paciente, fácilmente nos ayuda a la exploración, incluso al diagnóstico de este cuadro. Entonces, el diagnóstico diferencial, tenemos todas las opciones. Hay muchas más, no solamente las que están mencionadas acá. La otra pregunta es, ¿corresponde al tratamiento de colecistitis aguda? Pues bien, si nosotros conocemos cuál es la definición de colecistitis, cuál es la clínica que está presente y con qué cuadros o entidades patológicas podemos confundirla, pues nosotros ya llegando a un diagnóstico oportuno vamos a hacer nuestro manejo. Dentro de las opciones nos menciona la administración de líquidos por vía intravenosa, antibióticos que ataquen a los gram negativos, aerobios y anaerobios, y administración de analgesia como una tercera opción. La combinación de cefalosporina de segunda generación con metronidazol sería la otra opción, o bien todos estos como son parte del manejo de una colecistitis aguda. Entonces necesitamos recordar y diferenciar claramente cómo debemos manejar un proceso agudo y un proceso crónico. En el caso de un proceso agudo, pues está indicado de forma inmediata o lo más pronto posible un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Pues una colecistectomía. Y hoy en día el más recomendado, o el proceso quirúrgico más recomendado, pues es una colecistectomía laparoscópica. ¿Por qué? Porque permite que el paciente se reincorpore de forma rápida a sus actividades diarias, es menos cruenta, no se llegan a incidir o no se llega a hacer una incisión demasiado grande como es a este nivel, por ejemplo, donde se produce incluso llega a producir mayor dolor
después del tratamiento quirúrgico. En la colecistectomía laparoscópica, pues solamente se abordan con puertos, como podemos ver acá, y la introducción de trócares y de una cámara que nos va a ayudar a ubicar a la vesícula biliar y poder extraerla con mucho cuidado, como vemos acá. Se puede incluso manipular la misma, hacer la disección de los diferentes tejidos que están en la periferia y posteriormente tenerla así. Ya después del procedimiento quirúrgico, pues el paciente fácilmente se libera de toda esta clínica tan dolorosa que incluso altera su modus vivendi. Por lo tanto, pues esta es la conducta más recomendada en un cuadro agudo. En un cuadro crónico, muchas veces se recomienda que haya un manejo previo que incluya la administración de líquidos por vía intravenosa, la administración de analgésicos para disminuir esa molestia tan intensa de dolor, y también la administración de antibióticos. Por lo mismo, pues es necesario diferenciar cuál es el manejo en ambos casos. Ahora bien, cuando el cuadro se presenta en forma aguda, pues necesitamos nosotros hacer un acondicionamiento del paciente. Entonces también nos va a llevar a los mismos pasos. Previo a la cirugía, un día previo, si el paciente nos llega a emergencias con un dolor tan intenso, se llega al diagnóstico de colecistitis aguda, pues lo que nosotros vamos a realizar es el inicio de líquidos intravenosos, la administración de analgésicos, la administración de antibióticos y prepararlo para un proceso quirúrgico. Si el paciente cursa con un cuadro crónico, pues y aún está reagudizado, pues vamos a hacer lo mismo, la misma secuencia. Sin embargo, la conducta quirúrgica va a ser muchas semanas después. En el libro nos describe de 6 a 10 semanas después de haberse producido el cuadro clínico. Entonces, dentro de las opciones que nos menciona acerca de una colecistitis aguda, pues van a ser todas las opciones. Dar líquidos por vía intravenosa, iniciar con antibióticos que vayan a cubrir gram negativos, tanto aerobios como anaerobios, calmar el dolor del paciente, y está recomendado la combinación de una cefalosporina de segunda generación con metronidazol, eso para hacer una cobertura amplia respecto al proceso infeccioso que se puede estar instaurando. Pues bien, tomando en cuenta todos estos datos y haciendo un resumen de este tema, es necesario repasar un poco más a detalle, incluso ver las características de la colecistitis acalculosa, que no tiene gran diferencia con la colecistitis aguda o crónica. Sin embargo, pues repasar permanentemente es necesario. Muchas gracias por su atención.